Un aplauso para Domingo Ramos. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuando ingresé a San Marcos en los años 80, lo primero que me cayó fue un libro de él que se llama Libertad bajo palabra. De ese libro, lo leí obviamente, me quedó solamente un poema, del cual pienso que reúne todo su poética y a la vez también todo su pensamiento, todo su desarrollo, todo su proceso, ¿no? Con la versatilidad que le caracterizaba, que era Piedra del Sol. Entonces, para mí, Piedra del Sol es ese piedra de toque, es ese punto inicial de todo lo que él vino después de hacer. O sea, era un hombre enciclopédico, no podía ser de otra forma, porque su generación posterior, por supuesto, a la vanguardia de los años 20 europea, era también a la vez, abarcaban todo el mundo del saber. Y ese poema es lo que me marcó a mí como escritor. Pero después leí otros libros de él y ya no me causaba ningún asombro. Eso quiere decir que estuvo en una actitud muy retórica en sus otros libros que posteriormente salieron, que nada más que ello. Pero el privilegio de él ha sido que hacer ensayos, y esos ensayos eran la poesía, era la extensión de lo que proponía, o sea, era su poética finalmente, ¿no? Entonces ello era lo que más me interesaba a mí, su descubrimiento, sus investigaciones y sobre todo su forma de entender otras culturas, de dialogar sobre todo con otras culturas ajenas a él. Y esas culturas disímiles, difícil que para nosotros no lo encontrábamos fácilmente. Acuérdense que no había internet en esos años, entonces esto nos permitía pues acceder a esos mundos, ¿no? Esos mundos donde él transitó, esos mundos donde él tuvo el privilegio, porque tuvo el privilegio de estar con André Breton, o sea, con los grandes movimientos de esas épocas, ¿no? Con los grandes gestores que cambiaron la historia en el arte, en el mundo. O sea, no era cualquier cosa. Y eso fue el espíritu que imprimió a todas sus labores, a todos sus actos, y obviamente propuso algo que en América Latina le agradecemos, ¿no? Que nos acerquen hacia poéticas herméticas, esotéricas, entre comillas, es decir, lo esotérico no existe, simplemente por decirlo, que nos permita ir a viajar a esos mundos que nosotros jamás podríamos haber llegado. O sea, yo no puedo ir a la India, no puedo ir a Japón, eso es imposible para mí, pero yo viajo a través de él, a través de sus pensamientos, a través de sus propuestas, viajo con sus referencias, con sus estudios, con sus ensayos, que para mí es lo más importante. Su otra poética no me gusta, no está a la altura que yo podía exigir con respecto a este poema que para mí es esencial. Y por ello es que es paradójico que a él se le conoce más como ensayista que como poeta en el mundo. Porque no solo explica el fenómeno de internacional, la poesía latinoamericana con respecto al mundo. También él es una especie de embajador, una especie de alguien que da ideas sobre el proceso creativo aquí, desde este mundo, desde este lado. Desde ya, él ya tenía una propuesta muy concreta que decía, primero es el saber, sobre todo, para poder entender qué nos pasa como humanidad, como proceso creativo. Su característica dice aquí: este puede ser la trayectoria lectora de paz de un poeta español, pero lo importante, o sea, él habla en español, entonces se interna al Medio Oriente con todas las desventajas que se tiene, ¿no? de ser un latinoamericano.
Y esto, y es, y es, pero lo importante es subrayar cuánto de original y vivo hubo en esa poesía, que en primer lugar tenía que mantener el pulso que le tendían otros grandes poetas de su tiempo. Pero hay una característica fundamental en la poesía de Octavio Paz: su fidelidad a la libertad de crear. Entonces, estamos hablando sobre ello, ¿no? Sus bandazos que dio después de pasar desde la izquierda a la derecha, pues eso sí, los infrarrealistas se lo hicieron encarar. O sea, los infrarrealistas eran un movimiento de jóvenes en los años 70 que equiparon a Paz su actitud de ser un poeta oficialista, de ser un poeta de un sistema, de ser un poeta que defendía intereses ajenos a la poesía, ajenos a la creación, ajenos a todo aquello que era libertad que él proponía en su poesía. Entonces, él no era consecuente, era inconsecuente en ese sentido. Y cuando criticó el socialismo real existente en la Unión Soviética de ese entonces, él lo destrozó, lo hizo añicos, lo procesó, de tal manera que me parece que exageraba y daba un tono apocalíptico. Obviamente se acabó, ¿no? Se derrumbó al final, pero él ya desde los años 40 y 50 ya tenía esa actitud, ya mantenía esa opción, ¿no?, de criticar a los socialistas y a Cuba y a aquellos que adoptaban el socialismo real. Claro, obviamente, ese sistema no es perfecto, nada es perfecto, ¿no? Y tenía toda la capacidad de criticarlo y desmontarlo y decirle sus debilidades, sus errores y su fracaso, que al final fue. Pero con el capitalismo, no. Entonces tuvo dudas fundamentales, argumentando de que la democracia es importante y por lo tanto, más que bien la democracia te da ciertos espacios. Pero no, pues los jóvenes de ese tiempo le increparon eso a Octavio Paz, le dijeron: usted ya se está volviendo un vejete mal intencionado, con orientar a los jóvenes como nosotros a no ser rebeldes, a no procesar nuestra propia época, a no expresar nuestras propias ideas. Eso es lo que le decían a él. Usted es parte de un museo, se está convirtiendo en un museo, usted no puede hacer eso. Y eso generó la polémica. Entonces tenemos que hablar sobre eso. O sea, ¿cuál es el compromiso del escritor? El compromiso del escritor inicial y principalmente es con lo que hace, con lo que escribe. No hay patria. La patria es su lengua. Y por lo tanto, el proceso que ellos tienen ya es diferente. Y, sobre todo, que él sea el tótem de la cultura y que tenga poder, porque Paz tenía poder. O sea, detrás de él estaban los gobiernos que él apañó, salvo lo de Tlatelolco. Pero lo demás siempre estuvo detrás de ellos. O sea, él finalmente hizo una labor censurable, lo que no se debe hacer, ¿no? Puso la censura a estos jóvenes infrarrealistas mexicanos para que nunca publiquen en ningún medio, ninguna editorial, ni nada que pueda, sobre todo, expresarse. Y estos jóvenes se dispersaron, al final se fueron de México algunos, otros murieron y otros siguieron una profesión que no tiene nada que ver con la literatura. Entonces, esa es la actitud de Paz. No como que acá vemos a Vargas Llosa, no. Por lo menos Vargas Llosa respeta ciertas cosas, pero Paz era un dictador. Claro, criticaba la dictadura en Nicaragua, supuestamente una dictadura. Criticaba la dictadura de Cuba, supuestamente una dictadura.
Pero no era así, pues. Hay muchas cosas que él no quería dialogar con los jóvenes, y menos con los jóvenes que tenían una posición discrepante sobre su escritura, sobre su estética y sobre otros pensamientos que obviamente defendía. Ahora es que le voy a leer esto que dice un poeta joven, ¿no? Dice: desde hace mucho tiempo usted es un hombre reconocido, apreciado y leído en los campos de las letras mexicanas y en los ámbitos literarios, académicos e intelectuales de otros países, como un poeta notable, un ensayista agudo y polémico, a veces abierto, a veces intolerante, muchas veces generoso, frecuentemente dogmático, pero siempre dispuesto al debate intelectual, al diálogo con nosotros. Aún con el apellido que lleva Ironías de la Vida, usted es un guerrero, un luchador, un combatiente por sus ideas, que cree válidas y adecuadas para este mundo que se derrumba en crisis de efectos incalculables. Sí, se acabó el imperio fundado en el mal llamado socialismo real, que de realidad despótica tenía mucho y de socialismo poco, por no decir nada. En varios ensayos usted ha tocado el tema. En algunas páginas se autoadjudica cierta clarividencia, cierta primogenitura de ideas que termina en un dogmatismo liberal, intransigente, ninguneador, excluyente. Según usted, en las izquierdas nunca hubo críticos del estalinismo, de sus efectos reales y sus fantasías autoritarias. La realidad es que muchos hombres y mujeres mexicanos, latinoamericanos y de otros países, entre los que se incluye, jamás aceptaron el credo del padrecito Stalin, pero tampoco han hecho la apología del capitalismo salvaje o del capitalismo tecnócrata, edulcorándolos con esa engañosa abstracción que es, a veces, el discurso y la democracia realmente existente. No cabe duda que sus escritos, como de los otros intelectuales de izquierda, han contribuido a revalorar la democracia, la pluralidad surgida de las repúblicas parlamentarias, entre otros complejos fenómenos económicos, políticos, culturales y tecnológicos. Esas ideas contribuyen al desmontaje del siniestro laberinto del orden burocrático y policíaco construido por Stalin y sus secuaces. También es cierto que muchos hombres y mujeres de izquierda que no han capitulado para subirse al carro ideológico del capitalismo aderezados con las áreas del liberalismo o el neoliberalismo, hoy en minoría, contra la corriente, en una atmósfera triunfalista, grotesca, creada por los señores del capital, han decidido no zambullirse en lo que Marx llamó las aguas heladas del cálculo egoísta, de un sistema basado en la explotación y la depredación que está acabando con la dignidad humana, la libertad, la justicia y con el planeta, donde al fin terrible asistimos azorados al espectáculo donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Usted, estimado Octavio, no ha sido radical, incisivo, contundente con la crítica al capitalismo, como lo han sido contra el burocratismo pseudo-socialista. Se queda en el análisis del raspón en la epidermis y no penetra, no explora los tumores cancerosos de un organismo al que usted diagnostica como esencialmente sano. Receta una pomada cuando ni la cirugía mayor puede remediar el mal que pudre todos los órganos vitales del cuerpo del capital, como al totalitarismo staliniano, al capitalismo le llegará la hora de su colapso. ¿Cuándo? Bueno, esta es materia para la fantasía de los profetas, los magos y los futurólogos que surgen y se multiplican cada fin de milenio. No creo equivocarme si digo que usted, con toda su sensibilidad e imaginación de poeta, debo decirle que desde mi adolescencia soy un lector atento de su poesía y reconozco que ha sido esencial en mi formación literaria. Su amplia cultura y su pasión por la crítica no va al centro de los problemas que afectan dramáticamente el nuevo orden o desorden en que dominan los varones del dólar y de otras monedas más. No van al fondo. Su crítica es tan leve como leve era la preocupación por la guerra y el reclamo que según Walter Reich hacía de aquel tendero alemán a los militaristas
hitlerianos temían que en un momento dado las bombas de la aviación enemiga destrozaran los cristales de su tienda. Lo demás es fanatismo. Los campos de concentración y exterminio, la locura asesina de los nazis, le tenían sin cuidado. Sin duda, es ajeno, por decir. Usted no tiene mentalidad de tendero y menos simpatiza con la ultraderecha, pero él tenía ganas de decirse. Y ese es un manifiesto de esos jóvenes que le increparon esa actitud de Octavio Paz. O sea, ¿qué hacemos con ellos? Simplemente le proponemos, pues, ¿no?, un diálogo. Y si ello no da, es que sencillamente él se ha creído demasiado, se ha creído en su propio endioseamiento, se ha creado una imagen, se ha hecho un tote, se ha procesado él mismo, entonces todo lo demás no existe. Y eso fue lo que pasó. O sea, al final, su consecuencia y su actitud frente al arte ha sido puesta en cuestionado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, no solamente lo que él ha ganado con el premio Nobel y antes de ello, y reconocerlo como ensayista fundamental de América Latina, como ensayista. O sea, eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer, pero también juzgarlo de esa manera. Yo creo que eso sería mejor, sacarlo de ese museo y proponerle otro Octavio Paz más crítico, más liberal y mucho más democrático, no excluyente, como ha sido en su viejez. Pero no es un problema senil, porque al final él se identificó con todos los movimientos sociales que había en México. Uno de ellos ha sido con los zapatistas. O sea, le mandó, accedió, le escribió y apoyó a Marcos, al subcomandante Marcos, en ese tiempo. Bueno, eso es un compromiso. Tal vez un exabrupto, después de tanto tiempo, donde él se sentía parte de un sistema en el cual defendió y en el cual también hizo gran parte de sus poéticas, ¿no? Y además era un mediático, era un actor mediático, estaba en todas. Ni Vargas Llosa ha sido tan mediático, pero él sí, estaba en todas. Era la procura oficial, era la propuesta, lo que se decía él, se hacía. Eso era. Y eso que los críticos jóvenes y los poetas jóvenes le criticaron. Esos poetas actualmente no están, muchos de ellos han muerto, muchos de ellos han desaparecido, porque Octavio Paz los definió, les dio la cruz. Y eso es lo que nosotros reclamamos, que un escritor, un poeta, no tenga esa actitud, por más culto que sea. Gracias.